Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Daremos inicio con la primera sesión en línea de la asignatura de tópico 2, Programación e Ingeniería Biomédica. Hoy arrancaremos con la unidad 3 o el parcial 3 que lleva el nombre de adquisición y manejo de señales mediante labio. Como podemos leer aquí en la parte introductoria, labio es el acrónimo para Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Es un lenguaje y a la vez un entorno de programación gráfica en el que se pueden crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla. Para la industria y la parte académica, Labio es una de las más importantes plataformas de software para el desarrollo de aplicaciones de ingeniería y que puede ser conectado con diferentes sistemas de hardware, tales como los que ustedes conocen como son las tarjetas Arduino y algunas otras más. Originalmente este programa estaba orientado a aplicaciones de control de instrumentos electrónicos usados en el desarrollo de sistemas de instrumentación, lo que se le conoce como instrumentación virtual. Es por este motivo que los programas creados en Labio se guardan bajo un fichero con una extensión .bi que significa instrumento virtual o virtual instrument. Bueno, antes de pasar a la práctica 1, arrancaremos con lo que es cómo iniciar nuestro programa. Buscamos, una vez que ya lo hayan tenido instalado ustedes en sus máquinas, lo que es el Labio. En mi caso yo tengo la versión 2018, no importa cuál de las versiones en las que ustedes están utilizando, puede ser 19 o algunas versiones anteriores, como quiera funciona. Arrancaremos. Una vez que se haya precargado el programa, se encontrarán con esta ventana. En el caso de ustedes, si no han abierto ningún otro proyecto previamente, esta listado les aparecerá completamente en blanco. ¿Cómo arrancaremos un programa nuevo? En la parte de la izquierda tenemos dos opciones. Una, donde dice Recent Project Templates, podemos seleccionar lo que es el Blank VI, o en su caso, nos podemos ir desde la parte de acá arriba a File y a New VI. Cualquiera de las dos opciones son completamente correctas, e incluso podemos utilizar lo que es la tecla de acceso rápido, que es el Control N. Vamos a darle. Una vez que ya tenemos abiertas estas ventanas, nos encontraremos con que es un poco complejo lo que es la parte del acomodo. Hay una tecla de acceso rápido que se puede utilizar de manera muy rápida que nos permitiría visualizar las dos ventanas de manera simultánea, que sería la tecla Control y la tecla T. Bueno, ahora sí, ya tenemos lo que son nuestras dos ventanas visualizándolas aquí. Tenemos algo que se llama, del lado izquierdo es el front panel o el panel frontal, y del lado derecho, que está generalmente en color blanco, tenemos el block diagram o diagrama bloque, ¿no? ¿Qué diferencia tiene básicamente cada una de las ventanas? En el lado izquierdo, en el panel frontal, básicamente es donde el usuario estará viendo lo que es, digamos, la parte de interfaz gráfica, donde estarán colocados los botones, los LEDs indicadores, no sé, algún indicador de nivel o numérico. Y del lado derecho, es donde ustedes estarán creando toda la parte del diagrama bloque de conexiones. O por ejemplo, algo así como lo que ustedes realizaban los circuitos eléctricos en algún otro simulador. Bueno, estos son los dos paneles con los cuales contaremos aquí. Por ejemplo, para dar inicio con la práctica 1, que consiste en lo siguiente, dice, práctica número 1, tipos de datos e instrumentos básicos. ¿En qué consiste? Realizaremos un programa en Labio que nos permitirá conocer los diferentes tipos de datos con los que se puede trabajar dentro de esta plataforma para que logren reconocer el color asignado a uno y cada uno de los tipos de datos distintos que tenemos. Esta sería una vista previa de lo que lograremos en nuestro panel frontal y en nuestro diagrama bloque de conexiones. Bueno, ¿cómo daríamos inicio con esto? Regresamos a lo que es nuestro programa y, por ejemplo, del lado izquierdo, en el front panel, nosotros podemos dar clic izquierdo y nos encontraremos con este panel de control muy básico, que por ejemplo, tenemos aquí lo que es disponible, lo que son tipos de controles numéricos, tipos de controles booleanos, tenemos string and pad para lo que son mensajes de texto, tenemos lo que son diferentes arreglos, tenemos diferentes gráficas y entre otros que iremos utilizando poco a poco, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nos vamos al lado derecho donde está el block diagram? También encontraremos ese mismo panel, pero a diferencia de esto, por ejemplo, de este lado, ¿qué pasa si yo quiero asignar, por ejemplo, un tipo de dato booleano? De los más sencillos, arrancaremos con lo que es un let round o un rounded. Bueno, seleccionamos este mediante clic derecho y rounded y pasaremos a ubicarlo aquí en el front panel. Si se dan cuenta, al mismo tiempo que se crea un componente o que se arrastra un componente, más bien dicho, al lado izquierdo del front panel, de manera simultánea se crea el mismo componente en el block diagram. ¿Qué es esto?
todo aquel componente que se cree, o la mayoría de los componentes que se creen del lado izquierdo en el panel frontal, se van a crear de manera simultánea como un dispositivo conectable en el block diagram de este lado, ¿no? Bueno, ¿qué le podemos modificar a nuestro LED? Principalmente lo que son el tamaño y la forma geométrica, lo pueden hacer ovalado en algunas presentaciones, o simplemente hacerlo más grande. Le podemos cambiar el nombre para mayor simplicidad. ¿Cómo se le cambia el nombre? Simplemente se le da doble clic y se le modifica el nombre. Por ejemplo, yo quiero que diga ahora LED 1, por ejemplo. Le tenemos aquí y de manera automática se cambia también en el diagrama bloques de este lado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si le quiero modificar el color? También lo puedo hacer. Simplemente basta con darle clic derecho. Nos vamos a propiedades. Y por ejemplo aquí viene en la sección de apariencias, viene lo que son colores. ¿Qué color quiero que se tome cuando esté encendido el LED? Vamos a ver la diferente gama de colores que tenemos. Por ejemplo, quiero que se encienda en color azul, por ejemplo. Vamos a buscar un azul. Aquí está. Y que cuando esté apagado se muestre en color, pues no sé, un gris, por ejemplo. Aquí está. Seleccionamos los colores y listo. Le damos OK, ya se modificó lo que es eso. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, quiero que nuestro LED sea encendido mediante un botón. Tenemos diferentes gamas de botones disponibles aquí y vamos a verlo. Regresamos al Front Panel, damos clic derecho y nos vamos a Boolean otra vez. ¿Qué característica tienen los datos booleanos que únicamente tienen como datos posibles? Únicamente es true y false, o 1 y 0, o encendido y apagado. Son los que ustedes conocen antiguamente desde la parte de electrónica digital. Bueno, ¿qué diferentes botones pulsadores con qué diferentes botones pulsadores contamos aquí en la plataforma Labview? Tenemos push button, tenemos lo que son rockers, que son similares a los botones con los cuales se encienden y apagan las luces de sus habitaciones, horizontales y verticales. Tenemos un toggle switch, que es un selector así como los que encenderían luces o accesorios en algunos de sus vehículos. Y tenemos unos slides que son como si fueran unos dip switch, iguales, verticales y horizontales. Bueno, vamos a agarrar por ejemplo un vertical toggle switch. Le damos clic, lo ponemos y lo colocamos aquí en nuestro front panel. Y al igual que lo hicimos con el LED redondo, vamos a modificar su tamaño. Más que nada para que se alcance a apreciar de manera mejor, ¿no? Aquí está. Bueno, tenemos este lado y le vamos a modificar el nombre y le vamos a poner ahora switch. Listo. Bueno, recuerden lo que les dije hace rato. Del lado izquierdo en el front panel únicamente tenemos el diseño, digamos, gráfico de cómo estará viendo el usuario dentro de su pantalla, por así decirlo, lo que nosotros estamos diseñando, ¿no? Y del lado derecho es donde vendrán de aquí en adelante todas las conexiones posibles. O por ejemplo, si yo quiero que cuando encienda o presione este botón o este toggle switch se enciende el LED, basta simplemente con conectar del lado del block diagram. Listo, le damos clic aquí, arrastramos y conectamos de manera eléctrica el switch hacia el LED. ¿Qué nos hará esto? Bueno, ¿cómo se pone a correr el programa? Tenemos diferentes opciones. De este lado, en el panel de instrumentos que alcanzamos a ver, tenemos exactamente los mismos botones de los lados del front panel como el block diagram. Tenemos lo que es el botón de run, uno es run continuously y uno es stop o abort execution. Bueno, ¿qué pasa si les damos run? Nosotros alcanzamos a ver que hay una especie de destello en las pantallas donde me dice que únicamente se realizó una sola ejecución. Bueno, ¿cómo podemos ver esto? Si nosotros presionamos este botón y de acá dice que eléctricamente están enlazados, en cuanto yo le dé run, se modifica el estado lógico de este LED y se encendió. Pero cuando yo lo apago, no se modifica. ¿Por qué es esto? Porque este botón de run únicamente realizó lo que es una sola ejecución, algo así como si fuera una sola ejecución de un for o de un while, hablando de programación en lenguaje C, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa ahora? Si la apagamos y ahora le volvemos a dar run, vamos a encontrar con que se vuelve a apagar, se hace una actualización de los diferentes estados o estatus en los cuales se encuentran cada uno de los componentes, ¿no? En cambio, ¿qué pasa si le damos run continuously? Bueno, es una especie de run pero forzado, como si fuera una especie de void loop en Arduino infinito. Le damos run, alcanzamos a apreciar que tanto en el block diagram como en el panel frontal se desapareció ese grito, ese cuadriculado. Eso nos indica que el programa está corriendo de manera continua. Y ahora sí, me permite en tiempo real ver las modificaciones o actualizaciones del estado de ese LED, ¿no? Bueno, ¿cómo abortamos o cómo damos una especie de stop a la ejecución? Tenemos esto, abortar ejecución, lo seleccionamos y listo, es suficiente. Bueno, ¿qué otro tipo de datos podemos alcanzar a ver en esta práctica? Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que se nos decía aquí en el PowerPoint? Tenemos lo que es el panel tenemos dos LED. ¿Qué podemos mostrarles con dos LED aquí? Bueno, primero que nada,
¿Cómo arrancaríamos o cómo crearíamos un segundo LED en este panel frontal? Tenemos la opción 1, que es la que ya les expliqué, que dan clic derecho, se van a Boolean, seleccionan un round LED y lo colocan aquí. O 2, tal cual lo hacían en SolidWorks, seleccionan un componente, está seleccionado, presionan la tecla de su teclado Control sin soltar, arrastran y tienen un segundo componente que vemos que se acaba de, así como en Excel, se hace una nomenclatura consecutiva y listo, se crea un componente que también acá en el block diagram, ¿no? ¿Qué quiero que hagan ahorita? Bueno, básicamente quiero que cuando este botón se encienda directamente lo que es el LED 1, como aquí lo tenemos conectado, y en cuanto se apague, quiero que haga la función inversa, lo que es el LED 2, básicamente lo podemos lograr hablando de lógica digital con una compuerta NOT. ¿Dónde se encuentran las compuertas NOT? Bueno, físicamente no los vamos a conectar en el front panel, no, nos vamos a ir a una modificación al diagrama eléctrico, que cosa básicamente lo siguiente. Bueno, nos vamos aquí, al block diagram, hacemos clic derecho, y vamos a buscar en la parte de booleana, tenemos diferentes compuertas lógicas, las más básicas, la AND, la OR, y tenemos la NOT, que es la que necesitamos en este momento, ¿no? Bueno, seleccionamos una NOT, vamos y la colocamos aquí cerca de la entrada. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esta NOT en su salida va a alimentar a lo que es el LED 2, que le corresponde a este. ¿Qué pasa si perdemos un componente? Por ejemplo, ahorita tenemos un programa muy corto. No tenemos más que básicamente 3 componentes. Pero más adelante que tengamos programas con, no sé, n cantidad de componentes, que me resulta algo difícil o complejo localizar cada uno de los componentes. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es el LED 45, no? Bueno, podemos hacer uso de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo no ubico el LED 2? Le voy a dar clic derecho, a este componente. Y viene Find Indicator. Y lo que va a hacer es, me va a hacer un blink del lado derecho, en el izquierdo, en el front panel, en el cual me va a indicar a qué componente le corresponde cada uno de los que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo aquí, Find Indicator, clic derecho, y en este caso sería Find Control, porque es un dispositivo controlable y otros son dispositivos que indican, básicamente, ¿no? Bueno, continuando con esto, ¿qué pasa si ahora conecto esto a la fuente de datos que tenemos aquí? Que básicamente mi única fuente de datos es este switch. Tenemos que cuando este switch mande un 1 booleano, va a llegar directamente un 1 booleano LED 1 y se va a encender. Y cuando mande un 1 booleano también, va a mandar el 1 y la compuerta NOT, como ya saben, lo que hace es invertir lo que es ese valor booleano y va a estar enviando un 0 al LED 2. ¿Qué va a hacer? Cuando este LED se encienda, el siguiente va a estar apagado. Y viceversa, cuando este LED se encienda, el siguiente va a estar apagado, ¿no? ¿Qué pasa si quiero ver los LEDs de color distinto? Ya les dije cómo. Simplemente es clic derecho, propiedades, y vamos a modificar que este sea, por ejemplo, color rojo. Vamos a ver, listo y listo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a darle Run Continuity y vamos a ver esto. Lógica inversa, ¿no? Cuando este LED está encendido, el siguiente, apagado, el siguiente se enciende y viceversa, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, ¿qué pasa si quiero ver en tiempo real cómo van transmitiéndose lo que son esos unos lógicos o esos valores booleanos? Bueno, del lado del block diagram, tenemos este icono de un foco que dice Highlight Execution. Este básicamente, ¿qué hace? Cuando yo lo habilito, me permite ver de manera un poco lenta cómo se van transmitiendo cada uno de los valores dentro de mi diagrama bloque, ¿no? Por ejemplo, le puedo dar run también desde este lado y vamos a ver cómo manda un 1, o más bien dicho, manda un valor true. Bueno, en este caso, manda un valor false porque se encuentra apagado. Aquí está la F de false. Manda la F, le llega la F a este lado, por lo cual me mantiene apagado este botón, este LED. Y el valor falso, mediante esta no se está convirtiendo en un valor verdadero y vemos cómo se enciende, ¿no? ¿Qué pasa si lo invertimos? Ahora mandamos un true y se convierte en un false y en un true directo, ¿no? Pero bueno, ese Highlight Execution básicamente me permite ver de manera un poco lenta cómo se van transportando los diferentes valores numéricos o booleanos, en este caso, dentro de mi programa de diagrama bloque, ¿no? Bueno, vamos a darle stop. Vamos a continuar con esto. ¿Qué más se me pide en la práctica? Me dice que les tengo que mostrar cómo funcionan los valores numéricos. Vamos a verlo. Bueno, del lado izquierdo, en el panel frontal, vamos a darle clic derecho y vamos a ir a numérico. Seleccionaremos lo que es un numeric control, lo colocaremos por aquí, haremos lo mismo y ahora seleccionaremos un numeric indicator. ¿Qué diferencia tiene un numeric control con un numeric indicator? Básicamente un indicador contra un controlador. El controlador, como la palabra lo dice, se encarga de controlar a otro dispositivo que básicamente indicaría el valor que le está enviando un controlador, ¿no?
Por ejemplo, vamos a dejarlo así como numeric y numeric 2. Alcanzamos a ver diferentes valores, colores, de este lado, en el cual nos dice que los valores booleanos son de color verde y los valores numéricos son de color naranja. En este caso son valores doble. Bueno, vamos a hacer la conexión de manera directa y vamos a darle run continually para que sigamos viendo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a desactivar el highlight, ¿listo? En cuanto yo habilito aquí, por ejemplo, tengo un 0, yo le doy el siguiente, un 1, un 2, un 3, el valor que quiera darle, de manera automática en tiempo real se va a estar transportando del controlador hacia el indicador, ¿no? ¿Qué pasa si habilito, por ejemplo, un número, no sé, 1985? En cuanto le dé clic fuera del valor numérico del controlador, se va a transportar de este lado, ¿no? Bueno, ya tenemos ahorita lo que son valores booleanos y valores numéricos. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué se nos pide de este lado? Vamos a hacer un pequeño control o una pequeña indicación de un tanque. Bueno, ¿cómo podemos simular lo que es el nivel del tanque o nivel de un tanque en lo que es el labio, que es algo que me permite también? Vamos a irnos aquí al front panel a seguir viendo qué dispositivos contamos. Por ejemplo, dentro de numeric nos vamos a encontrar con este dispositivo que es un tanque o tank, como viene aquí. Vamos a arrastrarlo y vamos a colocarlo de este lado. Bueno, tenemos un tanque. Ahora bien, ¿cómo le voy a mandar lo que son los datos? Vamos a buscar una especie de selector giratorio. En numeric también encontraremos lo que es vamos a seleccionar este que es el knob. Ponemos de este lado. Vamos a hacerlo un poco más grande. Listo. Y listo. Bueno, vamos a hacer esto un poco más interesante. Por ejemplo, vemos que tanto el knob, déjenme bajarlo un poco, tanto el knob como el tank tienen exactamente la misma escala, de 0 a 10 y de 0 a 10. Vamos a modificar lo que es la escala del tanque. ¿Cómo sería eso? Le vamos a dar clic derecho, vamos a ir a propiedades nuevamente y nos vamos a ir exactamente a la pestaña de escala. El mínimo vamos a dejarlo un 0 y el máximo vamos a cambiar un poco hasta que llegue a 100. Bueno, listo. Tenemos el tanque de 0 a 100. Incluso déjenme hacerlo un poco más grande para que se alcance a apreciar. Aquí está. No, moviendo aquí unas cosas. Listo. Déjenme mover esto también. Y déjenme cambiarlo de lugar para optimizar espacio. Aprovechando este pequeño detalle, les comento que lo que es tanto en el front panel como en el block diagram o labio en general, no tengo modo de hacer lo que es un zoom. Por ejemplo, todo lo que estoy viendo en este block diagram sí lo puedo ampliar a crear más componentes del lado derecho, izquierdo o arriba abajo, pero no puedo estar limitando lo que es el espacio que yo quiero visualizar. Simplemente es un zoom 1 a 1, una escala 1 a 1, no se puede modificar el zoom. Bueno, continuando con esto, ¿qué vamos a hacer con el knob y con el tank? Vamos a conectarlo tal cual hemos hecho arriba. Vamos a conectarlo directamente, pero va a haber un pequeño detalle cuando le dé run continuous otra vez. En cuanto yo habilite esto, empiezo a subir, mi escala máxima llega a 10 y el tanque por ende se llena únicamente hasta un nivel 10. Lo mismo para la descenso, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para modificar esto? Bueno, así tal cual la conexión directa no nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a deshacer este cableado. Se deshace simplemente dándole clic derecho sobre el cable. Vamos a borrar lo que es el cable en Delete Wire Branch, y listo. Bueno, tenemos una característica que podemos realizar aquí. De manera muy simple, podemos ver que si esto llega como un límite máximo hasta 10 y esto es hasta 100, está en una escala de 1 a 10, ¿no? Entonces podemos hacer una multiplicación del valor que esté arrojando este selector giratorio, lo podemos multiplicar directamente por 10. ¿Cómo haríamos esto? Esa multiplicación numérica se realiza acá en lo que es en el block diagram. Buscando aquí en clic derecho, nos vamos a ir a numeric y tenemos esto, multiply, es un multiplicador. Bueno, multiply tiene la característica que tiene una salida, que se conectará directamente al tanque, y dos entradas. Una iría directamente conectado aquí al knob, para que este valor sea multiplicado por alguien, que ese alguien va a ser una constante, en este caso sería 10, ¿verdad? ¿Cómo creamos constantes? Como la vamos a conectar aquí directamente a la entrada, nos colocaremos el cursor del mouse aquí, daremos clic derecho, lo vamos a crear, y aquí viene la opción de crear una constante. Seleccionamos, modificamos un poco el lugar para que no estorbe, y esa constante le damos doble clic y le ponemos 10. Esto que nos permite que cuando este esté, por ejemplo, en escala 2,
por 10 está cerca de los 20, ¿no? En este caso está un poco por encima de los 2. Y lo que nos permitiría llegar de 0 a 100 de manera perfecta, ¿no? Bueno. Por último, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a regresar acá. Ok, nos queda lo que es un dato string. Un dato string, así como podrán recordar en programación en C, son aquella arreglo de cadena de caracteres que me permite formar, por ejemplo, caracteres alfanuméricos como es un nombre, un correo electrónico, una dirección, una CUR, por ejemplo. Y pues aquí también los tenemos, ¿no? Bueno, vamos a ir aquí en el front panel, vamos a dar clic derecho, perdón, nos vamos a ir a, permítame, sería string and path, y tenemos aquí lo que es string control, seleccionamos, colocamos, y nos vamos a lo mismo, string and path y string indicator. Ya tendríamos lo que es un indicador y un controlador. Bueno, alcanzamos a apreciar aquí que el color cambia. Para los tipos de datos tipo string es un color rosa. Y bueno, y podemos ver aquí que, por ejemplo, si yo pongo, no sé, vamos a poner hola, en cuanto yo le run, se verá reflejado de este lado. Y ahora le pongo, por ejemplo, no sé, Sergio Isauro, damos clic fuera y se transporta de manera automática, ¿no? Bueno, ya para finalizar la práctica 1, les voy a hacer mención de lo siguiente que quiero que lo tomen muy en cuenta. Por ejemplo, este botón de Run Continually vamos a tratar de no usarlo en lo absoluto de aquí en adelante en ninguna de las prácticas. ¿Por qué? Porque es un ciclo automático forzado, el cual no me permite romper el ciclo bajo ninguna condición, como por ejemplo yo quiero que el ciclo sea roto mediante un botón, quiero que el ciclo sea roto cuando, por ejemplo, un valor numérico llegue a 100, por ejemplo. Y bueno, no me permite condicionar esas finalizaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si yo quiero que básicamente todo esto esté corriendo dentro de un ciclo, tal cual lo hacíamos en programación estructurada en lenguaje C y en Arduino, puedo meter ciclos en base a programación que son los ciclos for y ciclos while. ¿Cómo lo haríamos esto? Bueno, del lado del block diagram, vamos a dar clic derecho, tenemos diferentes estructuras. Tenemos una estructura for, tenemos una estructura while y, por ejemplo, case structure, que es algo similar a if. En este caso me permite colocar lo que son diferentes casos posibles, ¿no? Vamos a seleccionar el más básico de todos, que sería el while loop. Vamos a seleccionar y vamos a encerrar dentro del while loop todos nuestros componentes y se crearía lo siguiente. ¿Qué es esto? Todo lo que se encuentre dentro de esta estructura while se estará ejecutando de manera cíclica hasta que aquí abajo en el loop condition, esta sería nuestra condición de paro. ¿Cómo la podemos detener? Es muy sencillo como lo siguiente. Vemos que aquí tiene una entrada de conexión. Vamos a dar clic derecho. Vamos a crear un control. Y en automático, déjenme hacer esto un poco más grande, se nos crea lo que es un botón de paro. En el lado del block diagram y en el lado del front panel se crea este botón de paro de manera automática, ¿no? Vamos a hacer un poco más grande. Y listo. ¿Qué es esto? Ahora lo que me permite es lo siguiente. Ahora yo no voy a utilizar Run Continuously, voy a utilizar única y exclusivamente el botón de Run, ya sea en el block diagram o en el front panel, es exactamente lo mismo. Damos Run y vemos que está corriendo sin necesidad de habilitar el Run Continuously, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Todo funciona perfectamente como lo hacíamos antes, valores negativos incluso. El tanque está subiendo, está bajando, y aquí lo que pongamos, por ejemplo, hola, vamos a cambiar un poco, ahí está. Se da de manera automática. ¿Cuándo se va a romper esta ejecución? Hasta que se ha presionado el botón de stop. Rompe lo que es el ciclo while y se detiene por completo la programación. Bueno, ¿cómo se guarda en la práctica? Básicamente con esto terminamos lo que es nuestra práctica 1, que es con lo que se estarían familiarizando dentro de lo que es el programa de Labio, perdón. Bueno, antes de guardar, olvidé mencionarles algo. ¿Cómo puedo crear lo que son pequeñas etiquetas o textos simplemente dentro de ya sea el front panel o del block diagram? Únicamente basta con dar doble clic en el área. Y por ejemplo aquí le voy a poner práctica número 1, tipos de datos. Aquí está. Ya tenemos lo que es nuestro pequeño indicador, si lo quieren ver así, ¿no? Y listo. ¿Cómo la guardaremos? Simplemente basta con dar en File. Vamos a darle Save. No va a perder una dirección. Vamos a guardarla, no sé, lo voy a mandar al escritorio en mi caso. Y la voy a poner aquí, no sé. Práctica 1, ULSA. Listo. ¿Qué me voy a encontrar en el escritorio? Me voy a encontrar lo siguiente, con que tenemos un archivo aquí con extensión BI, o .bi más bien dicho, que tiene un peso muy relativamente bajo, de 9.7 kilobytes, en mi caso.
que me permite abrir lo siguiente. ¿Qué pasa cuando regresen acá al front panel y no ven la otra ventana? Basta con dar la tecla de acceso rápido que les mencioné al inicio, que es control más T. Aquí está, para mostrarles lo que son los dos paneles de instrumentos. Y bueno, eso sería básicamente todo con respecto a la práctica 1. Si tienen alguna duda, necesitaría que me lo hagan saber, ya sea en el foro ahí en la plataforma, por correo electrónico, no hay ningún problema. Y espero se les haya hecho algo fácil esta plataforma de Labview. Bueno, entonces de mi parte sería todo y muchas gracias por